Es momento de presentar la siguiente mesa que lleva por título Proyectos integradores, nuevas fórmulas de construcción de equipos de producción. Sandra Fernández, responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica UAM Radio 94.1 FM, maestra en Análisis Político y Medios del ITSM y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Se ha desempeñado como directora de la estación online de radio de la Universidad Panamericana y como coordinadora de producción audiovisual del ITSM. Ha sido profesora titular de las materias de producción de audio, producción radiofónica, guión para radio y televisión y ha llevado cursos sobre distintas labores de la producción radiofónica. Productora de radio con experiencia en proyectos de difusión, promoción y formación. Fue miembro honorario del Consejo Ciudadano de Radio y Televisión de la UNAM. Actualmente es integrante de la mesa directiva de la Red de Radios Universitarias de México. Aleida Calleja Gutiérrez, directora del Instituto Mexicano de la Radio. Ella es maestra en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido vicepresidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho de la Información y cofundadora, así como coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Es coautora de los libros No más medios a medias, Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación en los medios electrónicos, con Beatriz Solís e Irma Ávila, y Con permiso, la radio comunitaria en México, con Beatriz Solís. Mirel Campos Arceta, coordinadora ejecutiva de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México. Ella es doctorante y maestra en estudios latinoamericanos de la UNAM, comunicóloga política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como periodista cultural para diversas revistas. También fue co-conductora y guionista del programa de rock Ruta de Escape por Rompeviento TV. Como docente ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa y la Universidad de la Comunicación. Sus líneas de investigación han estado dedicadas a las políticas de comunicación en América Latina y los movimientos sociales por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Antonio Paolio Bolio, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Es licenciado en Comunicación, maestro y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Desde 1977 es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación y en los posgrados de Planeación de Educación y posgrado en Desarrollo Rural. Es creador del programa Jugar y Vivir Ciencia y Valores para Preescolar y Primaria. También es miembro del programa interdisciplinario de la investigación Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana y la Academia Mexicana de la Investigación Científica, profesor investigador Sistema Nacional Nivel 2. Sandra Licona Morales, directora de Comunicación Social de la UAM. Licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialización en trabajo editorial por la UNAM, un diplomado en Historia de la Fotografía en México y un diplomado de edición por Sexto Piso y la Casa Refugio. Periodista con experiencia en redacción, corrección y edición de textos, gestión, comunicación y posicionamiento institucional, relaciones públicas, atención a medios, comunicación digital y redes sociales. Ha colaborado como reportera y editora en la Crónica de Hoy, en la agencia Noticias F, Revista Cambio y Día 7. Para moderar esta mesa, doy la palabra a Sandra Fernández de UAM 94.1. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tener el honor de moderar esta mesa llamada Proyectos Integradores, nuevas fórmulas para la construcción de equipos de producción. Y bueno, esta mesa, una de sus cualidades es que tiene lo multiplataforma, proyectos multidisciplinarios, multiculturales y que además abarcan nuevas fórmulas de producción integradoras y colaborativas.
Así que yo les agradezco mucho a Leida, Sandra, Mirel, doctor Antonio Paoli, que nos acompañen en esta mesa para poder tener una charla de intercambio de experiencias y que sea una charla muy nutrida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues antes que nada quisiera que sentáramos las bases para hablar de lo mismo y me gustaría lanzar una primera pregunta, si me lo permiten, a Leida. Aleida, ¿cuáles son las cualidades que un proyecto debe de tener para considerarse integrador? Gracias. Tanto tiempo sin vernos, ¿verdad? A ver, creo que las características de lo que nosotros consideramos lo que debería de ser un proyecto integrador es no solamente el asunto multiplataforma, que ya de hecho la realidad nos obliga a ser así. En este caso en específico del proyecto que yo les voy a presentar, que pues recién estrenamos, que se llama Nativo D. El antecedente de esta serie, de este programa, realmente nació anteriormente con la pandemia. Cuando nos avisaron que la pandemia ya llegaba y que todos nos íbamos a casa, la primera reflexión que nos dimos nosotros a la tarea en el IMER fue decir, las infancias, ¿qué va a pasar con ellas? O sea, las van a encerrar, se va a generar como una condición de mucha presión emocional para las infancias en entornos que sabemos que muchas veces son violentos, los entornos familiares muchas veces son violentos. Y nos preocuparon dos sectores precisamente, que eran las infancias y las personas adultas mayores, que se iban a quedar pues muy aisladas y muy solas porque pues los familiares no las iban a visitar, ni los hijos, ni los nietos. En el caso de las infancias, lo que creamos fue un programa que se llamó o se llama Reto Viral, con la intención de darle contención emocional a las infancias, sabiendo que no iban a poder ver a sus amigas, que no iban a poder tener el espacio de socialización que es tan importante en esa edad de las personas. Pero pensamos y dijimos, bueno, pero es que las infancias no escuchan radio. En realidad, las infancias ya no están en la radio, están en el celular, están en la tableta, están en el streaming, porque a veces ni siquiera en la tele, ¿no? Bueno, aquellas infancias que tienen acceso a ese tipo de servicios. Y entonces le pusimos Reto Viral porque la intención era ponerle todos los días, porque el programa se transmitía todos los días, un reto a las infancias. Y un reto quería decir alguna plataforma, alguna página web, salir alrededor de su casa a ver qué insectos había, etcétera, y había un calendario, ¿no? De tal manera que fuera un proceso interactivo en el que las infancias nos dijeran, yo resolví el reto de esta manera, y la niña de Tijuana supiera cómo lo resolvió el niño de Comitán, ¿no? Porque se transmitía en todas las emisoras. Y la verdad es que fue un programa que terminó gustándole a chicos y grandes, porque empezamos a recibir también mucha retroalimentación de adolescentes y de personas mayores que nos escribían por WhatsApp o por las redes y nos decían, pues yo estoy igual de enojada que ese niño que no puede salir, que no puede platicar, etcétera, etcétera. Y llegó el momento en que dijimos, empezamos a tener como mucha interacción con muchas infancias y nos empezamos a dar cuenta que las cuestiones digitales les generaban mucha duda. ¿Qué onda con las redes? ¿Qué onda con los videojuegos? ¿Qué onda con una serie de plataformas a las que están expuestos? Y en los últimos tiempos decidimos que Reto Viral ya había cumplido su cometido y que entonces lo que tocaba ahora era precisamente la alfabetización mediática e informacional. Es decir, porque además también nos dábamos cuenta que escuchaban como noticias de la pandemia y del coronavirus y no sabían muy bien cómo procesar la información, no sabían bien a bien cómo hacer frente a toda esa avalancha de información que estaban recibiendo. Y entonces decidimos
aprovechar una experiencia previa que ya vienen manejando varios grupos de la sociedad civil que trabajan con infancias en talleres de comunicación participativa. Y entonces son infancias que hacen con grupos de diferentes niños y niñas, que hacen radio, que hacen video, que hacen cositas en TikTok, en redes sociodigitales. Dijimos, bueno, ahí hay un recurso, una capacidad ya desarrollada, pero que no tiene salida en ningún lado. Normalmente los programas para las infancias es una persona que conduce y que les cuenta un cuento a los niños, que les dice que llamen, que hagan una adivinanza, pero no desarrollan las capacidades comunicacionales de las infancias, es decir, no se desarrollan sus capacidades del ejercicio de la libertad de expresión. Y entonces decidimos que esa era una fuente muy importante y al mismo tiempo empezamos a ubicar que había nuevos grupos generando expresiones nuevas con las infancias, expresiones artísticas, expresiones de artesanía, etcétera. Y entonces nos fuimos a los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura. Entonces, los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura están desperdigados en muchas partes del país. Igual están infancias indígenas, que afromexicanas, que rurales, que papá. Y entonces decidimos juntar a las infancias que ya tenían una cierta capacitación en la libertad de expresión a través de la radio y el video y juntar también a los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura, porque allí entonces se ponía las expresiones de artesanía, de música, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos que íbamos a sacar un nuevo programa que se llama Nativo D. Y Nativo D porque es nativo digital, nativo de derechos y nativo de la diversidad, entendiendo que las infancias ya no son como antes, ¿no? Ahora tienes infancias trans, ahora tienes unas infancias que no tienen nada que ver con nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Y que tienen que ser infancias creciendo desde un enfoque de derechos humanos, con esa capacidad de expresión y del derecho a la información. Y recién presentamos Nativa D. No sé si podemos poner el video ahorita, en lo que es muy rapidito, ¿eh? Ahí está. Y bueno, lo que hacemos es que cada vez que se hace un programa, el programa no es que salga de un guionista, etcétera. Iniciamos un viaje. Salimos en 3, 2, 1. Tripulación Nativo D. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Nativo D. un programa que nos lleva hacia un mundo de múltiples dimensiones, de las ondas sonoras a las pantallas digitales. Nativo D. Aborda la nave y descubre historias, noticias, experiencias y nuevos amigos. Bueno, ustedes ven a bola de chavitos y de chavitas, ¿no? Porque realmente cada programa sale de un taller que se hace con ellos. Entonces, están gente que son comunicólogas, que son guionistas, que son productoras, pero también las propias personas profesoras que son de la música, de la pintura, de la artesanía, y entre ellos comparten sus experiencias sobre una línea de una temática en específico, ¿no? Por ejemplo, hoy los videojuegos y cuáles son las experiencias que tienen con los videojuegos. Y además aprovechamos lo que nos dejó la pandemia de estarnos hablando virtualmente, ¿no? Y entonces pueden estar un grupo de infancias en el lugar, realmente van al IMER y están ahí, pero se conecta o un niño de Chiapas, una niña de Michoacán, ¿no? Y de esta manera lo que intentamos es un poco que vayan haciendo red y que conozcan esas diversidades, no solamente culturales, sino también
de valores, de formas de vida, etcétera, ¿no? Entonces, la niña de Tijuana pues se sorprende de las cosas que hace la niña de Chiapas, ¿no? Entonces, la intención precisamente es poder generar esta idea de la diversidad, de los derechos y de aceptar las diferencias y de aceptar las similitudes. Y tiene además una sección que es de noticias, ¿no? Por ejemplo, el último programa es, ¿escuchaste todo de la guerra de Rusia y que si Ucrania y que si los alimentos y que la sequía y no sé qué? Y luego las infancias no saben cómo procesar toda esa información a los que los adultos los estamos exponiendo. Y entonces, entre las infancias empiezan a hablar de cómo se sienten frente a esas informaciones. Entonces, de alguna manera es también decirles que los medios de comunicación tienen intencionalidades, tienen intereses, los noticieros también, y que la información que les llega puedan tenerla desde una recepción crítica y no solamente como personas pasivas. Entonces, como se verá, y bueno, esto también sale en redes, al mismo tiempo subimos el programa con los talleres en YouTube, ¿no? Por eso es multiplataforma. Sale por la radio, se transmite en vivo por la radio, bueno, grabado, se pone en YouTube, pero también está en podcast. Entonces, de esta manera, tú puedes escoger cualquier plataforma y de todas maneras se les ponen actividades, ¿no? Ve a ver la página tal, investiga tal cosa, de tal manera que les permita entender que su entorno es una parte de un mundo mucho más amplio con el cual pueden tener contacto más allá de que estén en sus casas. Entonces, es un asunto de equipo multidisciplinario, porque igual entran los pedagogos que están en los semilleros creativos, entran también pues, los artistas que están trabajando con ellos, entra gente que ya tiene mucho tiempo trabajando los talleres de producción participativa para el ejercicio de la libertad de expresión de las infancias, y al mismo tiempo entran las propias infancias, que además tenemos que trabajar previamente con los papás, porque luego los papás no… Los papás, más los papás que las mamás, déjenme decirles, ¿no? Hay como mayor resistencia. Y es un poco la experiencia que estamos teniendo ahora con Nativo D. Recién lo estrenamos hace 2 semanas, puede ser, estamos viendo cómo funciona. Y la otra ventaja que tenemos es que pues hemos hecho ya la aplicación del IMER, la app para dispositivos móviles, donde pueden escuchar las 19 emisoras, completamente todas las pueden escuchar acá, y eso también permite a las infancias que están esencialmente con la tablet o solamente con el teléfono, que también puedan estar puchándole, ¿no? Para estar teniendo posibilidad de acceder a este programa. Digamos, es un poco lo que estamos haciendo. No es un asunto fácil, pero hay que decir que también fue muy interesante integrar a los jóvenes construyendo el futuro. Entonces, hay muchas solicitudes de gente, de jóvenes construyendo el futuro, que le quieren entrar a los medios porque lo ven atractivo, ¿no? Porque les atrae que el micrófono, que la cámara, pero no siempre tienen chance en los medios. Entonces, lo que hicimos fue aceptar con apantallados la posibilidad de que todas aquellas solicitudes que vinieran de jóvenes construyendo el futuro pudieran entrarle a esto. Y allí ustedes pueden ver a Irma Ávila, que es la creadora del concepto, Cecilia, que está en el IMER de tiempo completo, que tiene muchísimo tiempo trabajando talleres para niños, y como ven, hay niños productores y adolescentes que son productores. Entonces, es decir, la producción no solamente viene de la gente adulta, sino que integra la mirada y el punto de vista de las adolescencias y de las infancias. Muchas gracias, ya me tardé. Muchísimas gracias, Aleida, y de verdad te felicitamos por este proyecto, felicitamos a todos los colaboradores y colaboradoras del IMER. Sin duda, esto es una muestra de un proyecto colaborativo, de un proyecto integrador y de un proyecto que busca sumar a este sector de la población como son nuestras infancias. Antes de pasar a la presentación que nos trae el doctor Paoli,
Me gustó integrar estas dos presentaciones porque me llamó la atención que ambas hablan del sector infantil, ¿no? Y bueno, es interesante ver que ambas instituciones pensaron en este sector como su objetivo, como su target, pues en una sociedad donde prevalece la hegemonía del adultocentrismo, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar en este sector de población y qué problemáticas principales se están abordando a través de estos proyectos, de sus respectivos proyectos? Doctor Paoli. Se trata de imaginar cómo, igual que han sido atractivísimos los videojuegos violentos, guerreros, matones, sean atractivos los videojuegos fascinantes de emociones estéticas edificantes, ¿verdad? Bueno, aquí Odette y Julio han hecho una maravilla que se llama El silencio de las estrellas, ¿no? Con 42 videos maravillosos, juegos de mesa. Y la cosa es ayudarle a los papás, a los maestros y a los niños mismos a que hagan otra cosa y que puedan llegar a tener con la música, con el cuento, con los juegos que se les presentan, emociones estéticas múltiples en torno de la solidaridad, de la paz, de la amistad, que se enamoren de modelos de amistad que les presentamos en cuentos, canciones, juegos diversos. Y bueno, ahí será bueno que les den la app, ¿no? No me la sé, pero ha sido esta el objetivo fundamental y se han desarrollado muchas cosas de las que nos encantaría hablar, aunque sea en la sobremesa de mañana en fin. Gracias, doctor Paoli. Pues damos paso a la presentación de Ciencia y Felicidad, para lo cual pedimos la presencia de Julio y Odette. Julio y Odette son recién egresados de la carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco y actualmente están realizando prácticas profesionales en UAM Radio. Esta es una muestra del trabajo colaborativo de sumar fuerzas, las fuerzas que tiene una universidad desde la academia, desde los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras del propio medio, y bueno, también tendiendo puentes con otras instituciones como el Instituto Nacional de Pueblos Indigenistas, que ahorita nos van a contar Julio y Paoli. Bienvenidos, por favor. Perdón, Julio y Odette, bienvenidos, por favor. Probando. Ya. Ay, perdón, fue muy fuerte ese ya. Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Como dice el profesor Paoli, nosotros empezamos realizando una tesis, la cual trataba estos temas de las infancias y utilizar los nuevos medios digitales para poder acercar contenidos pedagógicos a los niños. Con base a eso, después desarrollamos estas prácticas profesionales que encaminaron a este programa de radio llamado Ciencia y Felicidad. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Odette González. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Julio Said, es un placer. Nosotros les vamos a platicar un poquito de lo que es Ciencia y Felicidad. Este proyecto nace gracias al apoyo de muchas instituciones. Una de ellas es UAM Radio, otra de ellas muy importante, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y por supuesto Radio Educación. Así como el apoyo de muchas personas que han brindado todo su conocimiento a esto, como lo es el doctor Antonio Paoli, la maestra Sandra Fernández, el diseñador Oliver Pérez. También, por otro lado, tenemos apoyo de parte de uno de los alumnos de la carrera de música de la UNAM, Emiliano Castrillón. Tenemos el apoyo de Sofía Navarro y de Aarón Jiménez. Ellos nos ayudaron en la parte de producción. Todos nosotros nos unimos para crear este programa, cuyo objetivo es la difusión de material pedagógico, tanto práctico como teórico. En la parte teórica,
Tenemos, por ejemplo, comentarios del doctor Paoli, que es un experto en esta parte de pedagogía, y esto va más dirigido hacia los profesores y las familias. En cuanto a la parte práctica, tenemos juegos y dinámicas, los cuales los niños podrán aprender a tener experiencias estéticas, acompañados de los comentarios que menciona Odette de parte del profesor Paoli, los cuales le enseñarán a los padres y a los maestros sobre el cómo desarrollar una pedagogía del mutuo acuerdo. También nos estamos basando en materiales como lo son canciones, trabalenguas, y no puede faltar la parte del juego. Para llevar todo esto a cabo, creamos distintos personajes, distintos amigos que nos acompañarán en la difusión de lo que será el programa. Cuando nosotros llegamos a UAM Radio, ya se estaba gestando esta idea de crear un personaje. Este personaje era Follow, y cuando llegamos Julio y yo, le creamos un poquito más de historia y aparte le dimos amigos. Sí, básicamente Follow viene de un lugar muy lejano en el espacio, que fue atraído aquí a través de las frecuencias de radio. Eso hizo que estuviera con nosotros en UAM Radio y le permitiera enseñar a los niños acerca de ciencia, tecnología y la función del radio. Con él vamos a implementar todas estas nuevas cuestiones teóricas de las nuevas tecnologías dentro de los niños, dentro de las infancias. También, como parte de sus amigos, de sus nuevos amigos, tenemos, la siguiente, por favor, tenemos a Iguala. Ella es una iguana que viene desde Guerrero, ella es aventurera, es muy curiosa y nos va a acompañar para hablarles a los niños de la naturaleza y de la importancia de cuidar al planeta. Y también tenemos a Meyali. Ella es una muñeca de trapo y popelina, la cual viajó por toda la República. Actualmente su dueña trabaja en UAM Radio y es así como conoció a Iguala y Follow. Ella le enseñará a los niños acerca de cultura e historia. También, como parte del crecimiento que queremos que tenga el programa, tenemos planeado realizar campañas en redes sociales para que todo nuestro contenido llegue tanto a más personas como al público objetivo, que serían las infancias. Y básicamente, bueno, a continuación les presentaremos un poco de nuestro programa para que puedan escucharlo con sus propios oídos. Creo que hay un pequeño problema técnico. A ver, un segundo. Tienes la USB, si no podemos presentarla desde ahí. ¿Dónde está la...? Está ahí. Bueno, mientras les platicamos, los audios que van a escuchar a continuación. Ya. Los audios que van a escuchar a continuación corresponden a 3 bloques. Nuestro programa se divide en esos 3. El primero sería las gotitas de felicidad. Aquí pasamos un poquito del material que se creó con apoyo de Radio Educación y el programa Jugar y Vivir Ciencia y Valores del profesor Paoli. Y se escucha un fragmento y a continuación el doctor Paoli hace un comentario reflexionando con respecto al valor del que habla esta canción. El segundo bloque es uno muy importante, ya que se trata de darle un espacio al INPI. Aquí nosotros presentamos una pequeña cápsula en la que algún representante de alguna radio comunitaria, de alguna radio indígena, nos habla sobre alguna leyenda, nos habla sobre los colores, y el apoyo del INPI en esta parte es algo muy importante, ya que es un organismo, una institución que llega a recordarnos que México es un país pluricultural y multilingüe. El material que nos brinda el INPI es en náhuatl, es en muchos idiomas de los que se hablan aquí en México, y pues es algo que enriquece muchísimo todo el programa y que enriquece muchísimo todo el trabajo. Esa es parte de la colaboración del INPI. El último es la parte de ciencia y felicidad, que vamos a escuchar a continuación. Espero que les guste. Ciencia y felicidad.
Juegos y jugadas de las ciencias. Este es el estreno de Ciencia y Felicidad, una propuesta radiofónica a partir de los programas para la educación básica desarrollados por la UAM con la coordinación del Dr. Antonio Paoli. Gracias. Para comenzar, les vamos a presentar la cápsula Gotitas de Felicidad, que son fragmentos de canciones con un mensaje muy útil. Estamos seguros de que les va a gustar mucho. El silencio de las estrellas hoy me vino a visitar. Me invitó a pasear con ellas al firmamento de la paz, al firmamento de la paz. Hicieron más de 30 videos y juegos de mesa en torno a esta canción para introyectar fuertemente el sentido de la paz. Para continuar, escuchamos ahora un trabalenguas en voz de Sebastián, de 7 años. El ratón que propuso la propuesta de ponerle aquel propuesto cascabel al gato. Y ahora, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, colabora con este programa y nos comparte unas cápsulas muy bonitas para todas y todos ustedes. Maíñago Hirashori, Yotsiti, Ñeyoti. Si nuestra lengua florece en niños y jóvenes, In Niñigoji Yarandu, nuestro pueblo no morirá. Para cerrar con broche de oro, les pondremos una canción completa del programa Ciencia y Felicidad. Esta canción es un poco para echar relajo en clase, pero un relajo muy controlado, muy estructurado, y se trata de la sensatez. ¿Y por qué divertirnos con un concepto filosófico tan extraño como la sensatez? Ciencia y Felicidad. Juegos y jugadas de las ciencias. Programa original de UAM Radio. Bueno, como puede... Disculpen la pequeña demora. Como pueden ver, este programa surge gracias a la colaboración entre distintos miembros de UAM Xochimilco, de UAM Azcapotzalco, de rectoría, de profesores, académicos, de alumnos, exalumnos que están haciendo sus prácticas profesionales, su servicio social. La colaboración es parte esencial de este programa. Y compañeros de la UNAM, por supuesto. Claro que sí, y justo como parte de toda esta colaboración, pues sabemos que juntos vamos caminando y juntos llegaremos más lejos. Entonces, todo este material que nosotros tenemos y toda a nuestra disposición, todo nuestro tiempo, puede ser, está disponible para todos ustedes. Pueden transmitirlo de forma parcial o de forma total, así que está a su total disposición. Para poder compartir, para poder llegar a más personas, porque colaborando podemos hacer que este programa u otros lleguen a más infancias de todo el país. Hace rato cuando estábamos presentando nos dimos cuenta de que aquí hay elementos de toda la República, desde Chiapas hasta la frontera norte. Juntos podríamos hacer que el programa o que distintos programas llegaran a más infancias, dándole voz a estos niños y a estos nuevos tipos de pedagogía. Justamente, coincido totalmente. Fue una experiencia totalmente integradora. Es muy sorprendente ver cómo se hacen este tipo de dinámicas en las que uno puede observar todo el potencial que hay para hacer crecer a nuestras audiencias, no tanto nuestros proyectos, sino para brindarles algo más a todas esas audiencias. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Julio y Odette. Pues esta es una muestra del trabajo integrador, colaborativo, de todo el potencial que tiene una universidad, que tiene la radio universitaria. Y bueno, antes de pasar a la segunda parte de este diálogo y aunado a esto, quisiera retomar una premisa muy importante que recientemente se dio en el
programa de nuestra querida Tere Velázquez, que la tuvimos hace un momento aquí con nosotros, y Diario Público, y que tuvo como invitado a Alejandro Cárdenas, director de Ibero 99. Y esta premisa tan interesante dice que las radios universitarias por obligación y por principio deben experimentar. Y es verdad que las radios universitarias son un espacio para la formación. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, creo que la experimentación no se limita únicamente a las radios universitarias. Me parece que la experimentación es menester de la radio pública. Si bien las radios universitarias son parte de la radio pública, también incluye a las radios sociales, las radios comunitarias e indígenas, y creo que desde nuestra propia cancha tenemos un poco de libertad de acción. Entonces, en ese sentido, ¿cómo consideran cada uno de ustedes que la experimentación ayuda a la radio a coadyuvar temas de relevancia social? Quien guste responder. Adelante. Perdón, buenas tardes, gracias a todas y a todos. Es un honor que me hayan invitado a esta mesa. Me quedé pensando en la pregunta que le hiciste a Leida al principio, ¿qué hace o en dónde radica la importancia de un proyecto integrador? Y me parece que tu pregunta se liga con eso, porque me parece que algo que incide, pues es la incidencia social de cualquier proyecto integrador. Y yo vine aquí a hablar de uno en específico, sin embargo me voy a tomar la libertad de comentar sobre otro que tiene que ver, entre comillas, con la experimentación y que tuvo que ver con algo que comentó un compañero de UNAM, me parece, en la mesa anterior, y que decía que todas las radios de una forma u otra tuvimos que responder ante la emergencia sanitaria. ¿En qué sentido? Tenemos una responsabilidad social, no solo con nuestra comunidad universitaria, sino con la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, literal, de un día para otro, ante la inquietud, ante las dudas que teníamos todos frente a esta pandemia, mis mascotas se infectan de COVID, si toco los alimentos me infecto de COVID, si estoy embarazada y tengo COVID, mi hijo tiene COVID, en fin, pongo un ejemplo de todas las dudas que nos llegaban por WhatsApp, de todas las dudas que llegaban por nuestras redes sociales, hablando además de que somos una comunidad integradora de distintas plataformas, pues de un día para otro, de la mano de un profesor, porque le tengo que dar el crédito al doctor Gustavo Pacheco, me dijo, Sandra, ¿qué hacemos? Pues hagamos un programa de radio y entonces integramos literal a nuestra comunidad de expertos, de académicos, expertos en salud, expertos en epidemiología, en infectología, en veterinaria, y entonces los invitamos a la cabina y tiene 2 años ya que nació UAM con responsabilidad social y nació con ese espíritu. ¿Qué necesita saber nuestra comunidad para sentirse tranquila? Hicimos un programa que a mí me dejó muy marcada porque fue cuando empezaron los refuerzos de las vacunas. Todo eso generó una inquietud porque ya no había CanSino, ya no había Pfizer y entonces me van a poner Astra y luego Moderna y entonces sí se vale, no se vale. Entonces sentamos a un grupo de expertos a hablar sobre inmunización cruzada. De verdad, a mí me dio una paz y creo que a todos nuestros radioescuchas también fue en ese sentido, ¿no? O sea, la incidencia social que tienen nuestras radios universitarias nos hace, y bueno, las universidades en sí mismas deben de tener una incidencia social. Bueno, eso es lo que yo opino al respecto. Perdón, es porque voy a hacer mutis, les prometo que ya no voy a hablar más. A ver, yo creo que la pandemia nos obligó, dimos respuesta, lo pudimos hacer. El gran reto que tenemos ahora es cómo eso se convierta en una estrategia de mediano y de largo plazo, ¿no? Nos dimos cuenta que más bien agregar, poner los agregados nos ayuda mucho. Y creo que ese va a ser el gran reto, cómo no se nos olvide, porque ya nos pasó ahorita,
ya medio está pasando la pandemia, ya nos vamos relajando con las medidas, con todo. Entonces, la pregunta ahora va a ser cómo uno, logramos sistematizar todas esas grandes experiencias que cada medio tuvo para dar respuesta a la pandemia y cuáles son las lecciones aprendidas que nos quedan para seguirlo reproduciendo en los próximos años. Yo nada más les dejo 3 cositas más. Una cosa de la que nos dimos cuenta nosotros es que las personas adultas mayores se quedaron muy, muy solas. Y entonces generamos un programa que se llamaba Yo Opino, para que la gente nos hablara cómo era su mascota, cómo fue su infancia, o sea, cualquier, como dicen los argentinos, cualquier pavada, ¿no? Pero eso no saben cómo a la gente le pudo hacer más leve la pandemia. Es decir, si hay un medio de comunicación que hizo más leve el encierro, la soledad, fue la radio. Y creo que la radio no puede dejar pasar esa experiencia así como así. Tenemos que hacer un esfuerzo por sistematizarlo, tenemos que hacer un esfuerzo por tomar esas lecciones y articularnos ahora sí, porque cada quien actuó como pudo, y cómo nos articulamos de aquí en adelante. Y por eso me da mucho gusto que estemos aquí, no solamente las radios universitarias, sino también las comunitarias, también los medios públicos, en este caso los federales. Yo por último diría, nosotros le estamos poniendo mucho peso al tema de los derechos digitales, porque los derechos digitales estamos pensando mucho en las infancias para la alfabetización informacional, pero hay que pensar mucho en los adultos mayores también para la alfabetización informacional. Están siendo víctimas de despojo, de un montón de cosas, porque no saben cómo relacionarse con estos nuevos dispositivos. Y por último, ya de veras ahora sí, por último, les agradezco muchísimo la invitación, de veras, muchísimas gracias, fue un placer. Y nada más les aviso que ojalá nos acompañen, aunque sea virtualmente, este próximo 23 de septiembre, que la B Grande de México, una de las emisoras del IMER, cumple el 23 de septiembre 99 años de existencia. Así que ojalá puedan mandarnos sus saludos, sus felicitaciones, y el próximo año van a ser 100 años, y bueno, ya hablaremos el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleida, y felicidades por el proyecto de Nativo D, y supongo que está disponible, ¿verdad?, para todos los colaboradores. Quien lo quiera para poder transmitirlo, con muchísimo gusto está a disposición para todos ustedes. Pueden verlo ya en la página del IMER, ahí pueden ver el micrositio del programa. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Muy bien, bueno. Pues continuamos con esta mesa. Damos pie a Mirel Campos para que nos presente el proyecto Voces en Tránsito para conocer la migración en voz de sus protagonistas. Adelante, Mirei, bienvenida. Hola, buenas tardes. De nuevo, estamos aquí. Este proyecto que se llama Voces en Tránsito fue una coproducción entre AMARC México y el IMER Radio. Es un proyecto que se planteó antes de que empezara la pandemia y que la idea era que Elia Baltasar, quien es directora de noticieros del IMER, diera una capacitación de géneros periodísticos a las radios comunitarias e indígenas que están asociadas a AMARC México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Evidentemente esta capacitación iba a ser de manera presencial, ¿no?, donde se iban a trasladar a la Ciudad de México para tomar este taller con Elia Baltasar. En eso pues comienza la cuarentena y se tiene que hacer toda una improvisación para reajustar las sesiones y cómo plantearlas en algo que desconocíamos, que era el Zoom, ¿no? Entonces, tarda más tiempo digamos, en planificarse cómo trasladar lo presencial a lo virtual de un taller, sobre todo para las radios donde hay la conectividad, en comunidades donde la conectividad es muy mala, donde hubo radios que ya no pudieron continuar con
con la toma del taller porque no tenían buena conexión, o sea, simplemente la señal no llega. Entonces, de los muchos que se inscribieron, terminaron muy poquitos, y que además tomar 9 sesiones en Zoom de 3 horas no fue algo sencillo, ¿no? Porque era algo a lo que nos estábamos enfrentando. En esta primera parte de su ejecución estaba Elia Baltasar y la ex coordinadora ejecutiva Irina Vázquez, que fueron las que arrancaron con este proyecto, y ya al final de su ejecución, pues ya lo retomé yo cuando asumo el cargo como coordinadora ejecutiva. A mí me tocó ya más coordinar la parte de recibir las entrevistas, ¿no? Bueno, estos talleres eran primero formar a las radios comunitarias indígenas en géneros periodísticos, con principal énfasis en la entrevista, en el género de la entrevista, ¿no? O sea, como todas las preguntas básicas, elementales que nos enseñan en la carrera de Ciencias de la Comunicación o Periodismo, pero con la perspectiva de derechos humanos, que es lo que el IMER está trabajando e impulsando con mucha dedicación, como ya lo vieron ustedes, en el tema de la migración. Y bueno, el temario forma la parte periodística, fortalece ese género, porque las radios comunitarias indígenas, digamos, en su equipo, no todos traen una formación periodística o que se hayan formado en ciencias de la comunicación o en periodismo, no tienen digamos, ese mismo piso, y entonces hay que seguimos en este proceso de capacitación, de formación, para que se vaya profesionalizando más, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ese era como otro de los desafíos, porque en las sesiones, pues uno puede ver donde dicen, es que yo no sé entrevistar, es que me da pena hablar, ¿no? Porque hay gente que apenas se está integrando a la radio. Entonces, eran muchas limitaciones, pero a la vez oportunidades de aprender, ¿no? Y de vencer miedos, el miedo a entrevistar. Pero no solo el miedo a entrevistar, sino la empatía para entrevistar a alguien que está pasando por uno de los peores momentos de su vida, un migrante. Ya sea el migrante que viene de otro estado de la República o el problema de migración al que nunca nos habíamos enfrentado, es el de la frontera sur, algo que nunca imaginamos que nos fuera a suceder, porque estamos muy acostumbrados a escuchar a los mexicanos, nuestros mexicanos que se van, los que expulsamos, pero ¿qué hacemos con los que llegan? Y de eso se trató el taller que dio Elia Baltasar, de sensibilizar frente a una migración a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, no sé si ahorita se alcanza a ver la carátula de Voces en Tránsito. En este taller se dividió como en estas 3 partes. Una es manejar el género de la entrevista, la perspectiva de derechos humanos para mirar la migración, y la última fue la producción sonora. La idea era que cada radio pudiera hacer su entrevista, entrevistar a un migrante o sea, tratar de incorporar todos los elementos que nos dio Elia Baltasar y hacer la producción sonora. Entonces, finalmente 10 radios hicieron su entrevista, entregaron su cápsula, algunas hicieron la producción sonora, otras no, porque no se sentían todavía con la confianza, y ahí el IMER nos apoyó con la postproducción de cada cápsula. Y el primer video que les voy a pasar es un corrido que compuso Elba Castorela de Campo Ciudad, una radio comunitaria de Cuernavaca. Ese primer video lo usamos para la presentación de la serie Voces en Tránsito, y fue el paisaje sonoro que ella compuso para su propia entrevista de la cápsula, que se transmitieron por IMER el año pasado, todos los domingos entre 8 y 8:30. Y bueno, la ponemos, por favor. Gracias.
presurosa de su tierra. La conocían como la chata en Yautepec. Ilusionada fue a la central camionera. Compró un boleto pensando en cuándo volver. Iba a viajar desde el distrito hasta Tijuana. La esperan cerca de la ciudad fronteriza para pasarla lejos a la gran manzana. Su amor la espera y eso ella la tranquiliza. Es una gran mujer que aguantó el hambre y frío, no desesperaba y en su amado confiaba. Nunca pensó que pasaría por un... Muchas gracias. Y podremos empezar con las diapositivas. Bueno, como ya les había explicado, el taller lo impartió Elia Baltasar. La siguiente, por favor. Estos son los puntos nodales de cada uno de los talleres. Conocer la migración desde la entrevista, introducción a la entrevista, lentes para mirar la migración, cómo contar la migración. De ahí vino la fase de la presentación de propuestas por parte de las radios. Ahí ya cada radio tenía que llevar una especie de cuestionario de qué quería preguntarle al migrante. Luego vino la producción de una cápsula radiofónica, ¿no? Que entrevisté a un migrante, ¿no? Y en esa sesión las y los periodistas comunitarios hicieron intercambios sobre cómo les había ido con su acercamiento a los migrantes. Ahí es cuando ellos empezaron a manifestar desde no sé cómo acercarme, no conozco, no han pasado migrantes por mi localidad, frustraciones, ¿no? Que se fueron presentando en el camino porque sentían que no podían cumplir con este trabajo. Y bueno, todo eso ahí se fue expresando en el taller y finalmente, bueno, entregaron su entrevista, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente? Se revisaron los cuestionarios, ¿no? Los elementos del guión en un proyecto sonoro, la elaboración del guión, revisión de guiones y qué es la producción. Ahí nos apoyó Uriel Gámez, productor de Imer Noticias. Él fue el que impartió la parte que tiene que ver con la producción sonora. La siguiente. En este proyecto participaron radios comunitarias e indígenas de Baja California Sur, Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Sonora, Michoacán, Cuernavaca y Oaxaca. La que sigue. De Tránsito por un Sueño, una de estas cápsulas radiofónicas que se transmitieron en el IMER, una resultó ser de los 10 finalistas del premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2021, que se entregó apenas ahora en mayo del 2022 y fue para el testimonio de Nica Guerrero a cargo del guión y entrevista de Fidel García, quien él está en Shimay Radio en Santiago de Anaya. Esta cápsula, digamos que cuando yo les envié la convocatoria para que participaran, pues él, ya muy entusiasmado, a los pocos meses me escribió para decirme que había quedado entre los finalistas de un premio que sabemos que no debería de existir, que es un premio doloroso, el premio Brecht Valdés, y que más que una felicitación, pues es un reconocimiento al trabajo, ¿no? Y que es la primera vez que se premia pues a una radio comunitaria e indígena, porque Shimay Radio es comunitaria e indígena, y que entra en la categoría de periodismo radiofónico, porque normalmente este premio va para la prensa escrita, ¿no? Entonces, bueno, es como de estas cosas positivas que resultaron de este taller, que del Zoom salió a la radio, ¿no? Que eso es algo muy interesante, de esta plataforma que nos tuvo encerrados
por fin salió a la radio y estas cápsulas, que son 10 entrevistas, se las podemos difundir, bueno, se las podemos dar para que ustedes las difundan en sus estaciones de radio, porque la verdad, la belleza que lograron de vencer sus miedos, de vencer el miedo al micrófono, a hacer la entrevista, a quienes hicieron la producción sonora, a esmerarse en todo ello, y a quienes dijeron no puedo, necesito ayuda, es igual de valioso todo este. No sé si me podrían ayudar con la cápsula con unos 2 minutos, porque dura 8, entonces sabemos que tenemos el tiempo medido. Voces en Tránsito. Un trabajo de AMARC México e Imer Noticias. Allá me asaltaron y me quitaron todo, la mochila y todas las cosas. Sufrimos hambre. Lleva 6 meses y medio viajando desde que salió de su natal Nicaragua. Es el tren de la muerte que le llaman. Nika es migrante de tránsito con destino hacia Estados Unidos. Su trayecto ha sido lento, cansado y difícil por el endurecimiento de control migratorio en los países de paso. En su país dejó a su niña de 3 años, que depende por completo de él. Nika es padre soltero y desde su condición de viaje envía dinero a casa para sostener a la niña y la compra de medicamentos de su madre, quien cuida a su hija y lucha contra los problemas de su salud. Soy originario de Nicaragua, departamento Granadas, y pues la verdad yo migré por situación crítica, pues económicamente, como le dicen aquí. Pues ahora sí que es cansado, lento y todo, pero a la vez piensa uno descansar unos días aquí, otros días allá. Pues ya llevo 6 meses y medio que salí de allá. La situación de las cosas, la economía, pues todo. Aquí, aunque sea, puede comprar uno por 5 varas, 10 varas, tortillas y te dan bastante. Allá no, allá te las dan contadas. Por eso uno tiene que emigrar para sacar adelante a la familia. Otra vez se vuelve a derramar sangre. Si quieren, ya ahí le cortamos. Hace 3 años. Bueno, quien está interesado, pues les comparto la liga donde los pueden descargar. Y finalmente, justo lo que decía Aleida, cómo sistematizamos estas experiencias. Estamos ya terminando de editar el manual de estas 9 sesiones con Elia Baltasar. Hicimos una sistematización de cada una de ellas para hacerlas en un manual que pueda ser de consulta para todas las radios comunitarias e indígenas, pero también siento que es un manual para todos los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, porque esa perspectiva de derechos humanos a quienes estudiamos hace 20 años no nos la dieron, no formaba parte de nuestro plan de estudios. Nos enseñaban el manual de Carlos Marín, ¿no? Y esa era la formación, ¿no? Escribir bien la nota, pero esta sensibilidad o tener lentes para mirar no solo la migración, sino ahora feminicidio, que hay tantos problemas que se tienen que mirar de una manera tan delicada, tan respetuosa de los derechos humanos, tan respetuosa de las víctimas, es importante llevarla a las aulas. En cuanto ya tengamos listo el manual, se los daremos para que lo difundan entre sus estudiantes y colegas, así como también las infografías para facilitar más como los temas que resaltamos de cómo hacer periodismo con una mirada de derechos humanos enfocada en la migración. Y bueno, pues si hubiera más preguntas en algún momento las responderíamos. Gracias. Gracias, Mirel. Pues yo te agradezco mucho tu participación, felicito muchísimo la labor que está haciendo la AMARC y por supuesto que muchas radios nos vamos a sumar a esta temática de derechos humanos, y este trabajo da cuenta de cómo debemos de tejer puentes, de hacer trabajo colaborativo, tejer alianzas y bueno, también cómo se construyen nuevas narrativas, ¿no? En la que de una forma u otra
damos la narrativa principal o dejamos la voz de los protagonistas en la radio, ¿no? A través de sus testimoniales, ellos mismos narran sus propias historias, así que muchas felicidades por este proyecto. Gracias, Mirel. Y bueno, pues damos paso a presentar un proyecto llamado Sonoridades, un recorrido por América Latina y el Caribe. Es un proyecto a nivel nacional e internacional que reúne pluralidad de las voces, y para ello tenemos a Sandra Licona, que nos viene a platicar de él. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Yo quiero empezar con una reflexión. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, está viviendo tiempos de cambio rumbo a sus 50 años. Y reflexionando sobre sonoridades, tengo que decir que hay algo que la UAM no va a cambiar ni en 50 años más, y es que la UAM es una constructora de redes y de proyectos integradores. Y un ejemplo de estas alianzas dinámicas, articuladas con otras instancias que llaman a la innovación y al trabajo creativo, es justamente el que se llevó a cabo en colaboración con la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y de la que nació Sonoridades, que congrega, es una serie de podcasts. Recibimos 54 podcasts, ahora dudo que sean podcasts después de la participación de Vicky de Ibero Puebla, porque no sé qué es un podcast, yo tampoco, pero nosotros lo estamos vendiendo como un podcast y la verdad es que quedaron bien bonitos. Entonces lanzamos una convocatoria a principios de año y recibimos, reitero, 54, si gustan correr la presentación, por favor, gracias. Recibimos 54 propuestas que refrendan el papel de la radio universitaria, de la radio pública en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y reflexiva. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente Sonoridades destaca la pertinencia del conocimiento generado desde y fuera de las aulas. Participaron 21 universidades de América Latina y el Caribe, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, desde luego la Universidad Autónoma Metropolitana de México, también creo que hubo participación de la UNAM. En fin, Sonoridades expone las acciones de vinculación entre las instituciones de educación superior de la región. Y bueno, como les decía, estamos hablando de temas como migración. Esa era parte de la convocatoria. Los temas que se tenían que presentar tenían que estar vinculados a estas realidades, ¿no? La migración, los temas de género y diversidad sexual, ciencia, tecnología e innovación, lenguas originales y tradiciones, así como preservación de la memoria. Como les decía, los proyectos provienen de Colombia, de Ecuador, de Cuba, pero también llegaron de universidades como Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Durango y desde luego San Luis Potosí. La radio, a más de 100 años de su creación, lo platicábamos Sandy y yo, resiste pues los embates del tiempo, los reciclados vaticinios acerca de su desaparición ante nuevas formas de comunicación masiva, y lo hace justamente a través de estos proyectos integradores. Y me parece que una muestra de ellos y de la importancia que tienen y del éxito que tienen es la presencia de todos ustedes aquí y la generosidad de todos los que han estado aquí arriba ofreciendo sus materiales, ofreciendo el esfuerzo de su trabajo. La verdad es que yo estaba viendo Voces en Tránsito y estoy pensando en cuándo lo podemos tener, porque la verdad son historias que conmueven y son historias que tienen una incidencia social, y me parece que ese es el papel
de la radio pública, de la radio universitaria y desde luego de la radio comunitaria. Cómo tocamos a nuestras comunidades y cómo tocamos a la sociedad en el mejor sentido de la palabra, qué podemos aportar, qué servicio social les podemos dar. Me parece que la UAM en sus próximos 50 años no cambiará esto, seguirá siendo una constructora de redes y una constructora de proyectos integradores, y en este caso le toca a UAM Radio pues llevar a cabo esta labor. Alex, ¿pudieras por favor poner el reel de sonoridades? Sonoridades. Un recorrido por las universidades de América Latina y el Caribe. Sonoridades. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Profesor del Colegio Nacional de Montserrat, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, de esta universidad mediterránea aquí de la Argentina, del centro del país. Yo soy Abigail Gutiérrez, estudiante de la carrera de Comunicación Digital en la Universidad del Noreste. El tema de abordar contaminación atmosférica. Desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa queremos iniciar el día de hoy una edición especial. La Universidad Juárez del Estado de Durango asume en su plan de desarrollo institucional que su responsabilidad social obliga a mantener una relación con la sociedad duranguense estrecha y transformadora. Sonoridades. Yo soy docente a tiempo completo del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria en Medellín, Colombia. A mí me atrapó de niño este sentimiento tan arraigado, esta manera de cantar tan bonita como la que es la del Yaraví arequipeño. Sonoridades. Ahora mismo en la pandemia, nuestros estudiantes con un desprendimiento total, de forma voluntaria, se vincularon a lo que en Cuba le llamamos centro de aislamiento. El urbanismo ha sido estudiado desde diversos enfoques sociales, económicos y ambientales. Hay que conservar los peces que nos dan mucha alegría. Si ellos hacen lo que sea para proteger sus crías. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Su servidor es coordinador de la carrera de comunicaciones desde hace 7 años, desde que se fundó esta especialidad en la Universidad Pedagógica de El Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio. Humberto Muñoz, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se afecta un ecosistema o desaparece una planta o un animal, se rompen los frágiles hilos del telar de la vida, urdido a lo largo de miles de millones de años. Sonoridades. Es una producción de UAM Radio y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. UDUAL. Bueno, pues muchas gracias. Los pueden escuchar en la página de UAM Radio, hablando otra vez de aspectos integradores, o en UAM Radio los jueves y los domingos. Muchísimas gracias. Pues gracias a las invitadas y el invitado que tuvimos de lujo. Y bueno, antes de cerrar la mesa, me gustaría quedarnos con una reflexión final, porque creo que todos los proyectos me parecen de gran relevancia, muy importantes, y desde diferentes puntos de vista, desde la academia, la migración y las infancias. La pregunta es un poco más abierta y me gustaría que cada uno de ustedes me respondiera desde su propia cancha. Es decir, ¿cuál es la importancia de dar voz y salida a estos actores? Por ejemplo, por un lado, los migrantes puede ser que se enfrenten a la discriminación, a la xenofobia, pero también desde la comunidad académica, que se enfrenten al desconocimiento de la sociedad sobre la labor que hacen en el seno de la universidad, sobre la labor que hacen en sus investigaciones y aportes, incluso por parte de la misma comunidad universitaria, y también cuál es la importancia de generar programas para nuestro público infantil
¿De qué manera estos proyectos pueden resolver o abonan para resolver las principales problemáticas sociales que cada uno aborda en sus respectivos proyectos? Bueno, esto de dar voz es complejo porque una de los puntos que algunos de comunicadores comunitarios expresaron es que los migrantes huían de los medios de comunicación porque sabemos el trato que les han dado en aquellas empresas que tergiversan, criminalizan todo aquello lo que es ajeno y lo que no encuadra. Entonces, desde ahí había una resistencia a no dar entrevistas y al verse interpelados por personas que no venían de ese medio y que se veían hasta iguales, entonces se abrió ese campo de diálogo que hubiese sido impensable si hubiese llegado un reportero de algún conglomerado mediático, ¿no? No le digo el nombre para no hacer más publicidad, pero eso, o sea, dar la voz más que nada es facilitar que puedan tener ese megáfono, ¿no? Es como que la radio pública, la radio comunitaria, la radio indígena, la radio sea la que facilite dar ese micrófono. Yo creo que por ahí va más la reflexión de cómo también son parte de nuestras audiencias, ¿no? O sea, no es el sujeto que voy a entrevistar, es una audiencia, es alguien que también va a escuchar esta cápsula. Gracias, Mirel. Muchas gracias. Bueno, como tú lo sabes bien, Sandra, la comunidad académica de la UAM y sus alumnos, su alumnado, pues son la razón de ser de UAM Radio. No solo porque nos dirigimos a ellos y a la sociedad en su conjunto, sino porque somos a partir de lo que ellos generan. Y a mí siempre me gusta nos gusta recibir proyectos de académicos, insisto, que tengan una incidencia social, en el ámbito médico, en el ámbito social, por ejemplo, tú lo sabes, tenemos una red del agua con destacadísimos académicos que están haciendo toda una labor desde distintas aristas que tiene que ver con la problemática del agua, la sequía, la recuperación del lago de Jico, en fin, todo lo que se hace o casi todo lo que se hace en la UAM tiene ese espíritu metropolitano y social. Entonces, me parece que eso llevarlo a la radio, pues ya es una labor social en sí misma. Gracias, Sandra. Doctor Paoli. Me parece que lo fundamental es crear un nuevo imaginario de solidaridad con múltiples vertientes, con múltiples posibilidades. Y bueno, esto empezó, claro, porque en el estado de Chiapas nos encargaron este proyecto que estaba en lengua tzeltal, en escuelas del Ejército Zapatista, y de repente se convirtió en un programa oficial de todo el estado y tuvimos que hacer un montón de cuentos y un montón de canciones. Ahora, bueno, los compañeros de Radio Educación se hizo una selección de 197 o 200 canciones que están ahí, las pueden consultar en Reino Encantado. Importante poner el Reino Encantado, porque es Radio Educación, ¿no? Y bueno, están en otras plataformas y se trataba de pensar el diálogo entre las familias. No me gustó nada cuando el ILSE dijo la comunidad educativa, maestros y alumnos. No, las familias son fundamentales y tienen que ser parte de la discusión del imaginario y tienen que cantar también y tienen que ir y venir las perspectivas de las familias, ¿no? Y en eso hemos tenido un éxito arrollador como escuelas, pero me parece que el radio y todos los medios de difusión y las redes sociales deberían ser instancias que apoyan este nuevo imaginario de la solidaridad en las escuelas, desde la radio, desde la televisión, desde las redes sociales. Y es lo que estamos tratando de hacer.
Muchas gracias. Pues damos por terminada esta mesa. Les agradezco mucho a todos y a todas. Agradecemos la participación y para no atrasar más las mesas de trabajo del día de hoy, invitamos a pasar a la mesa Radios Indígenas en la RUM. Ellos